¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a pues su programa que con toda amabilidad nos da nuestro club, el Country Club Yucatán, sobre el taller de historia, que esta vez estamos viendo pues al personaje, quizá uno de los más controvertidos de la historia de nuestro país, don Antonio de Padua Severino López de Santana, y estamos precisamente en una de las etapas cruciales de nuestra historia, que es la Guerra de Texas. Mando saludos a todas aquellas personas que tan amablemente, como siempre, me han escrito. Pues gracias a todos ustedes de Estados Unidos, que nos ven muchos mexicanos, de la Ciudad de México, de Guanajuato, de Chiapas, de Mérida, desde luego, de la Ciudad de México, que nos ven. Y a todos les agradezco muchísimo, y un feliz año. Un feliz año que va a ser un año muy surrealista, pues que entre lo que cabe, ¿okay? Estemos todos juntos, estemos unidos, y para eso hay que cuidarse y cuidarnos. Bien, pues vamos a continuar hoy vamos a ver ya el fin y las consecuencias que trajo la Guerra de Texas, ¿okay? Cuando Santana es hecho prisionero por Houston y por Zavala. Esta es la versión de Santana, cuando Zavala lo descubre. La otra versión es que Zavala no estaba ahí, y que Santana es descubierto por los soldados de Houston cuando lo llevan prisionero, y todos los soldados mexicanos que se encontraban prisioneros y ven que Santana entra como prisionero, se ponen de pie, ¿okay? Y lo saludan como general y como presidente. Entonces cuando Houston se da cuenta que este personaje estaba disfrazado como de un arriero, era el presidente de México, ¿okay? Sea como sea, ya sea la versión santanista, de la cual siempre hay que dudar, o la versión no santanista, el hecho es uno: Santana cae prisionero por estar durmiendo una siesta en una guerra de los tejanos. Y ahora Santana estaba preso precisamente en San Jacinto, donde él estaba durmiendo, ahora estaba preso. Y Houston no tuvo consideración con él. Houston le pone, como se decía, lo deja libre de manos, pero le encadena una de esas bolas, como las caricaturas, una bolota así tipo bola de cañón, bola de billar, y encadenada a su pierna. O sea, él, para moverse, tiene que moverse lentamente. Y lo encierra. Apenas los tejanos que rodeaban a Houston se enteraron que Santana estaba prisionero ahí, Houston se decidía qué hacer con él, y ahora sí, cuando tomaron la decisión en concreto con Zavala, Gómez Farías y Jackson, los tejanos empiezan a soliviantarse, empiezan a molestarse y empiezan a gritar que maten a Santana. ¡Muerta Santiani! ¡Dito Santiani! ¡Dito Santiani! Estaban furiosos, y el grito de guerra, repito, era Remember the Alamo, Remember the Alamo, Remember the Alamo, Remember the Alamo. Y querían matar a Santana. Santana lo oía desde su celda, por así decir, y tenía terror. No estaba solo, había varios que lo habían aprisionado con él: su secretario particular, porque el capitán Arreguín, el coronel Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, que había peleado heroicamente contra los tejanos y había caído prisionero, compartía celda con Santana, y dos o tres más. Pero Santana estaba muerto de miedo. Estaba muerto de miedo porque a un descuido de Houston, o inclusive con el beneplácito de Houston, podía permitir que esa turba de tejanas, furiosa por lo que había ocurrido en el Álamo, entrara a la celda, o Houston entregara a Santana, y lo iban a linchar, lo iban a matar, lo iban a despedazar. Que por cierto, se hubiera ahorrado México algo, ¿no? Pero bueno, pero el hecho es que no pasó. El hecho es que Zavala, que era el cerebro de todo esto y era el que conocía la situación más que Poinsett, que se encontraba en ese momento en Washington con Gómez Farías, Zavala sabía, como comentamos la clase pasada, que era importante dejar vivo a Santana para sacarle jugo. Como dice don José Fuentes Mares, Santana era un tipo que no tenía fidelidad a nada ni a nadie más que a él mismo. Era capaz de vender lo que sea con tal de salir adelante.
Y si hubiera tenido madre, hubiera vendido a su madre, pero no tenía ni madre. En el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, eso era lo que Zavala convencía a Houston, porque la idea de Houston era matarlo, ya lo tenían y lo odiaban. Pues ahora Houston se iba a poner un laurel grandote si lo dejaba en manos del populacho tejano, para que vengara y revengara la sangre inocente del Álamo. Sin embargo, se impuso la diplomacia y la política. Había que sacarle a Santana. No solamente era el general en jefe, sino que era el presidente de la República Mexicana. Pero además, un presidente veleidoso y un presidente que era una cajita de sorpresas. Había que sacarle que él, Santana, en su carácter de presidente, reconociera la independencia de Texas. Y ya con esto se acababa toda la bronca. Era lo que había que sacarle. Un tratado, una firma de un acuerdo donde Santana reconociera la independencia de Texas. Y entonces cuando Houston, evidentemente traducido por Zavala y por otros, se va a entrevistar con Santana en su prisión. Afuera, la gritería: Santana, muerte, remember the Álamo. Y también eso lo va a utilizar Houston. Y le va a decir: Mr. Santana, ya escuche usted la gente, yo podría muy fácilmente permitir que esta gente entre y lo mate y quedar bien con ellos. Sin embargo, le voy a dar una oportunidad. Santana estaba temblando, porque como les dije, Santana no se distinguió como guerrero, no se distinguió como valiente, no se distinguió como nada. Era un tipo que realmente era un loco, un fanático de sí mismo. Entonces le dicen: pues, ya saben, lo que queremos nosotros es que reconozcan nuestra independencia. Nosotros ya firmamos un acta interna. Tenemos un presidente, que es el señor Brunet, y un vicepresidente, que es el señor Zavala. Y por lo tanto, falta que usted reconozca y se acaba esta tonta guerra. Santana, que era un actorazo. Si Santana hubiera nacido 100 años después, hubiera sido actor del cine mexicano y hubiera tenido carisma además. No, de ninguna manera. Yo no soy un traidor a mi patria. Si ustedes quieren llevarse Texas, que se lo hagan, pero yo nunca lo consentiré. Me matan, pero daré gustoso mi vida por la patria, porque yo soy el padre de la república. ¿Okay? El terror de los tiranos, el Napoleón del oeste. No, me mata. Houston, aleccionado por Zavala, ya sabía que este teatrito lo iba a hacer Santana. Ah, está bueno. ¿No quiere firmar? Correcto. Usted está pidiendo, quiere que lo maten, está bueno. Y Houston dice: den la orden para que se quite la guardia y los tejanos tengan toda la facilidad de entrar aquí y maten a Santana. Adiós, señor Santana. Nos vemos en otro mundo. Y entonces Santana, cuando ve que esto va en serio y no va a poder huir porque tiene su tremenda bolota ya encadenada a su pierna: no, por favor, no. Podemos llegar a un arreglo. Esa voz me gusta, dice Houston. Pues vamos a llegar a ese arreglo, pero vamos a firmarlo y escribirlo, porque las palabras se las lleva el viento. Y entonces se van a realizar los tristemente célebres para México, desde luego, tratados de Velasco, porque era la hacienda donde estaban ellos acampados, la hacienda de Velasco. Estos tratados pues son muy terribles y muy tristes para México, que Santana se atrevió a firmar. Estos tratados, así en general, tenían varios puntos, pero los principales puntos que Santana se atrevió a firmar fueron los siguientes. El primero: Santana, como presidente y como representante de la nación mexicana, reconocía la independencia de Texas. Miren ustedes qué interesante. Reconocía la independencia de Texas. Segundo, daba la orden a Urrea y Filisola de retirarse hasta
hasta México, a la frontera que se iba a establecer entre México y Texas, y abandonar todos los lugares que habían ya ocupados y que eran ya triunfo y victoria mexicana. O sea, que se fueran como derrotados cuando eran victoriosos. Y tercero, Santa Anna se comprometía a nunca más volver a atacar o a intentar recuperar Texas. Y Santa Anna firma estos tratados en el verano de 1837. Santa Anna, estaba verdaderamente reconociendo algo que no. Se hacen los planos, se establece Texas conforme a lo que era la Texas española, es decir, es el estado, la provincia tejana, que no es la misma Texas que hoy, porque luego le van a robar una parte a Coahuila, eso lo vamos a ver en su momento. O sea, Texas no era el del tamaño que es hoy, no terminaba en el río Bravo, sino en el río Nueces. Y el río Bravo, todo no era la frontera. México abarcaba más allá del río Bravo, que era Coahuila. De hecho, se llamaba Coahuil, Texas. Y esa otra parte, para formar la Texas actual, esa sí se la van a robar los Estados Unidos. Y Santa Anna firma el tratado. Zavala le concede que si firma, o sea, le dice que si firmaba este tratado, lo llevarían en un tren a Washington para que tuviera una entrevista con el presidente Andrew Jackson, lo cual a Santa Anna le gustó la idea, hablar con Jackson. Pero antes de eso, había que dar la orden a Urrea y Phil Sola de que se retiraran del campo de batalla. Y aquí viene toda esa trama. Por eso don José Fuentes Mares llamó a Santa Anna que fue espejo de los mexicanos. Porque sí es cierto, todo se le echa la culpa a él, y sí, tuvo mucha culpa. Pero los mexicanos cayeron en ese carisma, en ese populismo peligrosísimo de Santa Anna. ¿Por qué? Porque cuando llega la orden, tanto a Urrea como a Phil Sola, obedecen como mansos corderitos, sumisos, tontos, cuando tenían ya la victoria en la mano, porque y no era una victoria futura, era una victoria ya hecha, pero obedecen y desalojan todo. O sea, todo lo ganado lo tiran a la basura para obedecer una orden del excelentísimo Santa Anna. O sea, esto era una cosa terrible, terrible. Bueno, algunos dirán, bueno, es que eran militares y tenían que obedecerlo. Sí, pero esa obediencia llevaba consigo la traición. 1 y 2, ellos sabían, porque lo sabían ya, que Santa Anna estaba prisionero de Houston y debieron haber deducido que le estaban sacando esa firma a la fuerza, como así fue. Por lo tanto, no tenían por qué obedecer a un presidente prisionero que estaba siendo presionado para firmar esos tratados. Y obedecieron como fieles sumisos. Cuando Santa Anna regresa a México meses después, le va a echar la culpa de la derrota de Texas, de la pérdida de Texas, a Urrea y Phil Sola. Y cuando ellos se defiendan y van a decir, señor, usted nos ordenó que nos retiráramos, y él va a contestar, ¿para qué me obedecieron? Qué brutos eran, estaba yo prisionero. Y tómalo, porque los va a querer hacer un juicio militar. A Urrea y a Phil Sola. Así se las jugaba don Antonio de Padua Severino López de Santa Anna. El hecho es que obedecen. Fíjense ustedes cómo está la cosa, que no solamente Santa Anna es culpable, también a ellos. Obedecen y se retiran, dejando el campo libre a los tejanos, que ya en plena retirada lo reocupan. Ya no se van a ir nunca. Y entonces, ahora sí, ya en premio, entonces Houston envía a Santa Anna, custodiado, claro está,
en un viaje hasta la ciudad de Washington para hablar con el presidente Andrew Jackson en la ya famosa desde ese entonces Casa Blanca. Santana en sus memorias nos habla, justifica todo, le echa la culpa a todo el mundo. Le echa la culpa, él no tiene culpa. Si cierto personaje de la política actual hace lo mismo, ¿okay? Pues digo, el hecho es que le echa la culpa a todo el mundo, no a él. Y entonces le echa la culpa a Urrea, a Filisola, bueno, hasta los caballos le echa la culpa. Y cuando entonces trata como de brincarse estos puntos, y en su memoria nos hace una descripción que es totalmente absurda, porque no tiene nada que ver en su viaje en el tren. Puede ser que le haya impresionado mucho, puesto que no conocía el tren, y que se subiera por primera vez a un ferrocarril. Y Santana nos narra cómo hacía hasta o sea, como que trataba de distraer al lector. Pues les digo que es interesante los dos tomos de la memoria de Santana, pero hay que leerlo con mucho cuidado, porque él trató de engañar a la historia. Nada más que pues obviamente le dio la mala suerte que en esa época había mucha más gente que escribía, mucho más que ahora. Estaba Lucas Alamán, estaba el propio Zavala, y estaban un montón de personajes más, José María Luis Mora, en fin, que contradicen, y testigos también que estaban con él, que contradicen muchas cosas de lo que él dice. Sin embargo, es interesante leerlo. Entonces se va hasta Washington, donde llega a la ciudad de Washington y es recibido, por el señor presidente Andrew Jackson, el viejo héroe de la guerra de 1812, que había vencido al último reducto inglés cuando trataron de reconquistar las colonias, ¿okay? Y era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La entrevista entre Santana y Jackson en la Casa Blanca tiene un carácter muy interesante. En primer lugar, es la primera entrevista, la primera vez que un presidente mexicano se entrevista con un presidente norteamericano. Allá. Después van a pasar muchísimos años para que otro presidente norteamericano se entreviste con otro mexicano. Y ya sería aquí. Hasta 1909, cuando el presidente William Taft se entrevista con Porfirio Díaz en territorio mexicano. Pero el primerito en entrevistarse, aunque ahí en la Casa Blanca, fue Santana. Entonces es algo interesante. Y lo segundo, no se sabe hasta hoy, a casi 200 años, 180 y tantos años de esta entrevista, de qué hablaron. Fue una entrevista, ¿ok? Como dicen los norteamericanos, top secret. ¿Qué se dijo en ese año de 1837? ¿Qué se dijo? ¿De qué hablaron? No lo escribieron porque Estados Unidos no quiso que se escribiera. Y Santana le estaba siguiendo la corriente. Pero como dice don Benjamín Arredondo, solo habla la verdad histórica. Poco tiempo después, en época de Santana, México pierde más de la mitad de su territorio a favor de los Estados Unidos. Y existiendo una serie de hechos demasiado casuales como para pensar que Santana no tuvo nada que ver con ellos. Algunos autores más gruesos llegan a decir, ahí Santana, con tal de lograr su libertad y volver a su país, y volver a hacer tropelías como las que va a seguir haciendo, tal vez apalabró entregarle más terreno a México, porque ahí debió haberse enterado de la teoría, o de la doctrina, mejor dicho, del destino manifiesto. Y tal vez ahí, con tal de salvarse, prometió el sol, la luna y las estrellas, para verse libre. Y ya libre, entonces ya haría lo que se le pegara a su regalada gana. Clásico en él. Prometo, pero ya estando donde estoy, hago lo que se me pegue la gana. Probablemente. El hecho es que después de esta entrevista, que seguramente le gustó al presidente Jackson, porque efectivamente Santana va a recobrar su libertad.
Y no solamente la va a recobrar, sino que costeado por la Casa Blanca, Santana va a regresar a Texas, a Galveston, para también hablar en secreto con Burnett. Y de ahí, un barco norteamericano que se puso exprofeso para Santana, para que lo devolvieran a México, la corbeta Pioneer, lo iba a devolver a Veracruz. En pocas palabras, de que entró Santana a la Casa Blanca como prisionero, salía como huésped. ¿No les parece esto demasiado extraño? Los norteamericanos nunca dan nada gratis. Algo prometió Santana, algo que le encantó a Jackson, que era uno de los hijos predilectos del destino manifiesto. Porque si no, o sea, tanta obsequiosidad para un mexicano, sobre todo de parte del gobierno norteamericano, pues es un poco extraño. El hecho es que Santana, muy contento, regresa a Texas ya en otro plan, se entrevista con Burnett, otra entrevista secreta, y ya no se entrevista con Zavala, porque Zavala se encontraba un poco delicado de salud. Por cierto, va a morir a los pocos meses. Don Lorenzo Zavala muere joven, relativamente como de 40 y tantos años, y Santana ya se embarca en Galveston en la corbeta Pioneer, que le había dado el presidente Jackson, y va a llegar a Veracruz. Pero si Santana pensó, como pensó, de que iba a ser recibido como el héroe, y no sé héroe de qué, se equivocó. Porque en ese momento Santana se había quemado. Urrea y Filisola habían contado su versión, y Santana era considerado pongámosle, no un traidor, pero sí lo consideraron un cobarde. De hecho, lo habían desconocido como presidente y habían nombrado a un nuevo presidente, y volvía Anastasio Bustamante al poder. Y don Anastasio Bustamante era el nuevo presidente. Bueno, no tan nuevo, ya había sido antes en el 30, estamos hablando del 37, ¿ok? Y don Anastasio era el presidente de la República por 4 años. Santana, al ver que nadie lo recibía, es cuando escribe una carta, y es lo que les digo, cuando culpa de todos sus males a Urrea, Filisola, a los caballos, a todo el mundo, menos él. Él es el pobrecito que pagó los platos rotos, el pobre que dio la cara, al pobre que torturaron, ¿no? Pero lamentablemente en ese momento la gente no lo creyó. Entonces, al ver Santana que los vientos no estaban a su favor, decide entonces permanecer en Veracruz y retirarse discretamente y además estratégicamente a su hacienda Manga de Clavo, para desde ahí, según él, descansar y curarse las heridas físicas y morales, pero realmente desde ahí observar cómo estaba el panorama político de México, porque no se iba a conformar con lo que ya tenía. Quería volver, y volver con gloria. Nada más que ahorita la política estaba en su contra, y Bustamante, que él mismo había derrocado con el plan de Jalapa, para que volviera Manuel Gómez Pedraza y salvara todo lo que les conté en las clases pasadas, era el presidente. Y entonces Santana se retira a su hacienda Manga de Clavo en 1800, finales del 37, ¿ok? Donde se va a retirar. Todo ese tiempo, los periódicos, la prensa y la política estaban contra de Santana. No podían entender lo que había hecho en Texas. De hecho, Bustamante declara nulos esos tratados. México no reconoce la independencia de Texas, ni la reconocerá nunca. Y argumenta lo que tenía que argumentar. Santana era un prisionero de guerra. Cualquier contrato, cualquier convenio, cualquier tratado sacado como prisionero y por la fuerza, aunque sea moral, es nulo. Por lo tanto, esa firma es nula. No podía ser válida. Y México desconoce por completo la independencia. Claro que a los tejanos les valió 20. Tenían el apoyo de Estados Unidos. Aún no se habían anexado a Estados Unidos.
pero les valió, porque sabían que detrás de ellos estaban los Estados Unidos. Pero Bustamante desconoce esto. Desconoce esto. El Destino Manifiesto cobraba la primera cuota, Texas, aunque aún no se la anexaba, pero para nada no se necesitaba ser pitonizo ni tener una bola de cristal para saber que el día menos pensado, tarde o temprano, más temprano que tarde, Estados Unidos se anexaría a Texas. O sea, se estaba cumpliendo la idea de Jefferson de empezar los polluelos a adueñarse del territorio de América, porque América era para los americanos, para ellos, porque los únicos americanos eran los Estados Unidos. De Estados Unidos para abajo, o de México para abajo, no eran americanos, eran latinos, una raza inferior, indigna de ser mezclada. Esto era un peligro, porque Estados Unidos pues ya había logrado algo muy importante: segregar de México a un estado. Y si a eso le aunamos que en ese momento también se segregaba la península de Yucatán, y si a eso le aunamos que varias exprovincias novohispanas empezaban a amenazar con segregarse, México parecía que estaba condenado a desaparecer. Y es entonces cuando viene otra cosa. De veras que hay que reconocer que Santana, además de ser carismático, tenía una buena estrella, al menos durante todo ese tiempo. ¿Por qué pasa? Pues resulta que había una gran inestabilidad en México. Desde el momento que don Miguel Hidalgo había dado el grito de Dolores, no había vuelto la paz a México. Había habido pequeños momentos de paz, pero constantemente había violencias y saqueos y de repente que un bando, que los iturbidistas, que los republicanos, que los federalistas, que los centralistas, y constantemente había esto, independientemente de lo que pasaba, por ejemplo, en Texas o en Yucatán o en todos lados, pasaba, independientemente, o sea, había un desajuste. No los presidentes que habían gobernado el país, sobre todo Victoria, Guerrero, Bustamante, Santana, porque había habido una serie de vicepresidentes que también habían gobernado por unas horas el país, no habían podido entender o agarrar, como se dice en materia deportiva, el tanto de bola. O sea, no entendían qué estaba pasando, porque tenían un error. Todos ellos tenían, la mayoría, sobre todo los federalistas, ellos querían acomodar el lugar, pero así, a golpe y porrazo, establecer una república idéntica a la de los Estados Unidos. Porque ellos decían, si en pocos años el federalismo ha funcionado ahí, luego entonces el federalismo debe funcionar aquí. Pero no era lo mismo. Nuestros primeros padres, nosotros le tenían la cabeza que no se dieron cuenta que no era lo mismo. Ellos confundieron que por el simple hecho de compartir el mismo territorio, los Estados Unidos y los mexicanos eran hermanos de sangre, mientras que por el hecho de haber un océano de por medio, Europa y los españoles eran otra cosa, cuando era al revés. Era al revés. La historia de ellos era muy diferente a la nuestra. Allá no hubo mestizaje, allá sí hubo una colonia como tal. Aquí hubo una combinación que creó un reino. Era otra cosa. Había que irse desde la historia de la colonia de ambos países. Era diferente. Acá hubo un catolicismo acendradísimo. Allá los que iban eran los que huían de las persecuciones religiosas en Alemania y en Inglaterra. Mucho puritano, mucho protestante, mucho luterano, mucho anglicano. Cuando se empiezan a llegar a ver, cuando llegan los Stuart y empiezan a perseguir a todos los que no eran católicos en Inglaterra. O sea, era una combinación de grupúsculos que lo que tenían en común era que eran chambeadores, eso sí, muy chambeadores, sobre todo granjeros.
pero no tenían nada en común en cuanto a la historia ni a la raza que había aquí. No había nada, pero nada. Pero ellos no lo vieron así. Y no vieron que el traje que les venía a Estados Unidos no les venía a ellos. Es como si un hijo dijera, como este traje le vino a mi papá, me debe venir a mí porque pues es mi papá. Pero el papá era un gordo del tote y yo soy un delgadito chaparrito. Es mi papá, sí, pero no me viene. Pues algo así lo entendieron ellos. O sea, si a ellos les pudo el federalismo, ¿por qué a nosotros no? Es una cosa que nunca entendieron. Y cuando lo entienden, lo van a entender cuando hayan perdido la mitad del territorio. Y lo van a entender llorando lágrimas de sangre de los mexicanos. Porque eso fue, o sea, no, era diferente. Aquí la independencia intervino la religión católica y una idea católica religiosa de igualdad, de igualar en la realidad lo desigual. Ahí no. Ahí la igualdad, cuando la definió Washington en el Congreso de Filadelfia, la igualdad eran ellos, los negreros. Se entiende por igualdad todos aquellos colonos que posean tantas tierras y posean tantos esclavos. Eliminaban a los esclavos negros dentro de esa igualdad. En cambio aquí no, porque Iturbide, su plan de Iguala, absorbía en la igualdad a indios, mestizos, criollos y españoles. Era diferente, pero nunca lo vieron así. Claro, mucho tuvo que ver también la ignorancia del pueblo mexicano, la propaganda gruesísima que hicieron Poinsett y su grupúsculo de masones yorquinos para que calara profundamente esto. Y el primer gran triunfo fue precisamente la independencia de Texas. Bien, ya poniendo el escenario como estaba esto en el 37, vamos a ver entonces qué pasaba. Bustamante gobernaba, Santana encerrado en su hacienda Manga de Clavo, y ni tan encerrado, porque se dedicaba Santana a las peleas de gallos. No había comentado que Santana fue un gran gallero. Él tenía un criadero de gallos de pelea. Y le encantaban los palenques, y cuando no había, él los organizaba. Su hacienda era bastante grande como para organizarlos. Y entonces él conservaba gallos, decía gallos, y en sus tiempos libres, que eran un montón de tiempo, le gustaban las peleas de gallos. Tenía hasta un palenquito en su hacienda. Santana tuvo dos haciendas, el Lencero y Manga de Clavo. La más famosa en esta época fue Manga de Clavo, aunque al final de cuentas la que le quedó y la que queda todavía ahí en Veracruz, cerca de Jalapa, es el Lencero. Hacía peleas de gallos y desplumaba a mucha gente. Además era tramposín. Pero a eso se dedicaba mientras observaba, tenía sus amigos, tenía sus gentes. Se había casado con aquella famosa muchachita que le había gustado porque era muy mujeriego, y luego le va a dar una vida así terrible a esta niña que se llamaba Inés de la Paz. Era una niña muy tranquila, le hacía honor a su nombre, Inés de la Paz. Pero Santana era tremendo, era así. De hecho, cuando estuvo en Texas, le gustó una tejanita que le dijo que sí se casaba con una persona, ya era casado, que se casaba con él, y con tal de meterla a su cama, ¿okay? Hizo que uno de sus soldados se vistiera, le consiguió una sotana, se vistiera de cura, ¿okay? Y la niña creyó que era un sacerdote, se casaron, la llevó a su cama y luego la tiró por allá. Era tipo sumamente mujeriego. Y así, no a lo Enrique VIII, que de plano no se controlaba, pero sí cerca estuvo de eso. Bueno, entonces él se dedicaba a la buena vida, al hedonismo de la carne, a las peleas de gallos y a observar lo que ocurría. Y mientras Santana hacía todo esto, hay que tomar en cuenta que los gringos preparaban su siguiente ataque. Es decir, había ahora que anexarse Texas. Y lo hacían de una manera descarada,
preparando la anexión descarada. Pero tengan en cuenta que el mundo no solamente era México y Estados Unidos, hay otros países, y entre ellos estaba Europa. Y el embajador, el embajador francés en México, el señor Defoe, empieza a ver con alarma cómo es que México estaba casi como un manso corderito entregándose a los Estados Unidos. Y el embajador Defoe no le gusta que si México va a desaparecer, todo el pastelote, el pastel, se lo lleve a Estados Unidos. Últimamente, Europa era la que había creado a México. Y el embajador Defoe, pues, le informa todo esto a su gobierno. En ese entonces, el gobierno francés, pues, el gobernante era el rey de Francia, el rey Luis Felipe de Orleans, que también tenía intenciones expansionistas. Y sí veía con horror que Estados Unidos estaba creciendo de una manera espantosa. La misma Francia le había vendido antes la Luisiana. España le había vendido la Florida. Y estaba en plena expansión. ¿Y Francia qué onda? Y entonces empiezan a pensar que México iba a pasar al control de Estados Unidos. Y si México caía en el control de Estados Unidos, como barajitas o como fichas de dominó paraditas, caerían los otros países latinoamericanos. Entonces, hay que hacer algo. Por lógica, el que debía de hacer algo era España, porque era su ex colonia. Y España era como que representaba los intereses de Europa. Pero daba la casualidad que España no hacía nada. Y no hacía nada, ¿por qué? Por el simple hecho de que en 1837 había una regencia en España. Había muerto Fernando VII y su única hija era una niña de 7 años, la princesa Isabel de Borbón, y gobernaba en su nombre, mientras tanto que ella llegaba a la mayoría de edad, gobernaba la regente, se le llamó reina, pero no era reina, era la regente María Cristina, o sea, la viuda de Fernando VII. Y en España había una broncota. ¿Por qué? Porque los hermanos de Fernando VII no querían que su cuñada gobernara. Y no querían que la sobrina, por ser mujer, gobernara. Y entonces estaba preparando conspiraciones que va a dar lugar a lo que se conoce en la historia como la Guerra Carlista. De don Carlos de Borbón quiere ser rey y se pelea contra la sobrina. Y se forman dos bandos, los carlistas y los isabelinos, para tomar el poder, tomar la corona española. Esto estaba pasando, por lo tanto España quedaba descartada. No iba a decir, esta boca es mía. No tenía ni la fuerza ni el interés para tratar de defender a su antigua colonia de la garra terrible de la bandera de las barras y las estrellas. Las estrellas se volverán en forma circular. Por lo tanto, si España no intervenía, ¿quién? Inglaterra tampoco iba a intervenir. Para todo caso, si intervenía, era a favor de los norteamericanos. Tenía mucha más similitud con ellos. Solo quedaba Francia, que era lo que Defoe decía. Hay que intervenir. Porque cuando nos demos cuenta, ya este pobre país pasó a poder de los Estados Unidos. México no va a poder. Bustamante tiene un apoyo del ejército, sí. Pero los norteamericanos, tienen mucho más fuerza. Hay que definirse, majestad. Hay que definirse. Luis Felipe comentaba, nos interesa tomar parte de ese pastel y que no se lo lleve completamente todo Estados Unidos. Pero tenemos una desventaja, le contestaba Luis Felipe a su embajador. Estados Unidos está junto a México.
nosotros hagamos lo que hagamos, tenemos que atravesar un océano. Y nuestro costo únicamente de traslado se triplica con el costo de ellos. Además, ellos están actuando de una manera descarada, porque hay mexicanos ahí que lo están ayudando. Con nosotros tenemos que buscar un pretexto donde Francia sea humillada o sea ofendida para que valga la pena intervenir, porque si no, ¿en base a qué mando barcos de guerra que atraviesen el océano? ¿Qué van a decir mis súbditos en Francia? ¿Qué hacemos en México? Y el tiempo va pasando. Y los informes que van llegando tanto a Bustamante como a este embajador de Fodí es que Estados Unidos se preparaba para la anexión. ¿Okay? Burnett estaba totalmente de acuerdo, pero se rumoraba, y se rumoraba mucho, que cuando dijeran anexarse, se pensaban anexar, porque ese era el rumor, ¿okay? Como dice Benjamín Arredondo, mostrando unas cartas que habían del famoso Business of Texas, de que se pensaban anexar Texas hasta el río Bravo, o sea, lo que no era Texas. Estados Unidos quería llevarse hasta el río Bravo. Bustamante, mientras tanto, trataba de controlar la situación porque estaba incontrolable. ¿Qué quiere decir esto? Que Urrea, por ejemplo, se había levantado en armas en Tampico después de que Santana lo declaró traidor, ¿okay? Y se declara a favor del centralismo y el federalismo. Algo absurdo. Y los estados empiezan a rebelarse. Unos argumentando la solución es el federalismo, otros la solución es el centralismo, y Bustamante en medio. Y así, la misma capital, la misma Ciudad de México, tiene violencia cada rato. Salías de tu casa en la Ciudad de México en la mañana tranquilamente para trabajar y de repente, ¡balada! ¡Ya! ¡Un cuartelazo! Y Bustamante sacaba sus tropas y aplastaba ese cuartelazo. Se llama cuartelazo porque casi todos se originaban en los cuarteles, eran los soldados los que lo hacían. Y de repente pasabas tú por lo que hoy es el Zócalo y los comercios que habían, todos despedazados, cristalazos, todo roto. O sea, no había algo realmente que se pudiera controlar, porque había por todos lados había pleitos y problemas. Santana, mientras tanto, sentado en su palco, en su propio palenque, viendo a sus gallos, de iba al Giro o al Colorado. ¡Mátalo, mátalo! Parecía que no le interesaba la política. Pero aquí viene el campanazo. En uno de esos saqueos en el centro histórico de México, ocurre algo que en un principio nadie pensó que esto fuera a terminar como terminó, y mucho menos que esto encumbrara de nuevo al héroe de Tampico, o sea, Santana. ¿Qué ocurre? Pues que uno de estos grupos de soldados, ¿okay?, entran a una pastelería. Y el dueño de esa pastelería era un francés, Monsieur Remontel. Y este Monsieur Remontel, pues tenía la mejor pastelería porque hacía pasteles, pues digo, hasta hoy, ¿ok? La pastelería francesa es de las más ricas que hay, ¿okay? Los pasteles franceses, o sea, la repostería de ahí es increíble hasta hoy. Entonces él hacía unos pasteles deliciosos, helados, inclusive mandaba a traer crema de chantilly, de ahí los famosos helados chantilly. Entonces los helados entraron, ya, se sentaron, más. Consumieron, pero cuando terminan, se quieren ir, y Remontel les dice, un momento, hay que pagar. Apúntelo para el gobierno. Pero ¿cómo? No, me tiene que pagar. Que sí, que no. Y Remontel se amacha. ¿Así? Pues de aquí no sale. ¿What? Cierra la pastelería. O me pagan o no sale. No salimos. Así no salimos. Y entonces se abalanzan sobre el mostrador. Los pasteles los agarran. La batalla de los pasteles. Piruta y Capulina. Todos.
y vámonos, rompen los cristales, como las caricaturas. Por fin cuando logran salir los soldados, destruido todo, aparece allá detrás como las caricaturas, remonteras, digo, le habían destruido su pastelería y le habían llevado todos los pasteles. Entonces Remontel, furioso por lo que había pasado, decide hablar con el presidente de México, que era Bustamante, Anastasio Bustamante. Bustamante lo recibe. Y dice, ¿qué pasa? Me decía Remontel. El tipo era conocido, era famoso. Probablemente Bustamante se le compraba pastelitos, se los pedía por Uber y toda su casa, no sabemos. ¿Okay? O por Didi, bueno, lo que sea. Pero, y dice, ¿qué pasó? Pues pasó esto. Uy, qué terrible, sí. Y qué terrible que mira, usted con mi pastelería. ¿Y quién me lo va a pagar? Bueno, ¿cuánto es? Dice, pues yo culpo a los soldados al ejército mexicano. Y usted tiene la responsabilidad de pagarlo. Bueno, ¿cuánto es? Ahorita hacemos la cuenta. Oh, saca la cuenta. Y dice, son 60,000 pesos. En esa época, 60,000 pesos eran 60,000 pesos. Cuando Bustamante eso se va para atrás. ¿Cómo? Pues ¿de qué estaban hechos los pasteles? No, es que traigo crema de Francia, crema chantilly y todo lo demás. No reconozco, entonces es demasiado, no puede ser. No, pues me los paga. Pues no le pago nada, porque esto es usted abusando, aprovechando. Estamos en una crisis tremenda y está abusando de las cosas. No, pues o me lo paga, no me lo paga, que sí, que no, que sí, que tipo. Okay. Y entonces Remontel dice, pues si no me los paga, me quejo a mi gobierno, porque al fin de cuentas soy ciudadano francés. Entonces Bustamante se molesta más, se enfurece más. Así, pues haga lo que se le pegue su regala gana. Pero México lo va a pagar eso, que es una deuda injusta. Además, no solo usted ha sufrido esos problemas en el comercio, todos, mexicanos y no mexicanos, y usted vive acá, se le considera que corre el riesgo que cualquier ciudadano mexicano. Pues ya nos veremos, pues nos veremos. Y entonces va a su embajada. Estaba Defodí. Y entonces Defodí, era la oportunidad de él y de su secretario, Mr. Leclerc, para buscar, era el pretexto que el monarca había dicho. Era cuestión de manejar esto para que al monarca le interesara y le exigiera a México el pago. ¿Cómo hacerlo? Que se sintiera como una ofensa para Francia. ¿Y qué es Francia y no Remontel? El que está ofendido. Y como México no tenía dinero, entonces me pagas con territorio antes que se lleven todos los gringos. Y si no me quieres pagar con territorio, entonces yo voy y me cobro a lo chino. Fíjense cómo se va. Y entonces llega hasta París la noticia. Leclerc se reúne con el monarca, con el rey Luis Felipe de Orleans. Les parece que era la oportunidad. Era el único país que tenía la potencia o el potencial, mejor dicho, para poder intervenir en México, de Europa, y ser un dique para Estados Unidos. Y entonces Luis Felipe de Orleans decide mandar alrededor de 15 barcos de guerra para bloquear Veracruz y exigirle al gobierno de México, en este caso Bustamante, que pague la deuda en un plazo perentorio. Le iba a llegar con un ultimátum, y si se cumplía el plazo del ultimátum, ellos entrarían a México y agarrarían el territorio que costara lo que había costado esa deuda. Estos 15 barcos venían capitaneados por el hijo del rey, que era el príncipe Joinville. Por cierto, como un dato curioso, el rey Luis Felipe de Orleans era el abuelo de la emperatriz Carlota, que va a llegar años después a México. Carlota era hija de su hija.
¿ok? La casada con el rey Leopoldo de Bélgica. El nombre completo de Carlota era Carlota Amalia Leopoldina de Coburgo-Gotha y Orleans. Ese era el nombre de Carlota. O sea, Carlota era sobrina del príncipe Joinville, el que venía comandando los barcos. Y algo interesante que comenta don José Fuentes Mares. ¿Qué concepto o en qué concepto tendrían los europeos a México? Que el rey Felipe, Luis Felipe, mandaba a su propio hijo a combatir. O sea, era el príncipe. Lo veían como una fiesta. O sea, creo que pensaban que las balas mexicanas eran balas de migajón. ¿Okay? Y que no harían daño al ejército francés. Y el tiempo que van a estar acá, porque van a estar 9 meses los franceses acá, bloqueando Veracruz. El tiempo que van a estar acá, o sea, se pavoneaban, o sea, como que lo veían como una aventura. O sea, ¿en qué concepto se tendría a México en Europa? Especialmente en Francia. Porque si era una guerra, pues ¿por qué mandar al príncipe, al príncipe, que al fin de cuentas, aunque no era el inmediato sucesor al trono, pero era como el tercero en la línea sucesoria, después de su hermano mayor? Entonces, lo mandó porque pensaba que no pasa nada. Y se arman para llegar, ¿okay?, estos barcos. Remontel estaba, él quizá no hubiera querido esto, y Bustamante, ¿okay?, cuando ve que llegan los barcos a Veracruz, 1838 ya, pues esto se vuelve ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen acá? Y les mandan el ultimátum: o pagan los pasteles o invadimos. A este conflicto el pueblo le llamó chistosamente la guerra de los pasteles. Los franceses bloquean Veracruz. Pero algo importante: ¿quién estaba en Veracruz jugando a los gallos? Santana. ¿Y saben qué va a hacer? Esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias por verlos. La próxima semana veremos la guerra de los pasteles. Un acontecimiento simpático. Buenas noches y que la pasen muy bien.